Hola a todos y bienvenidos a Fórmula 1 Atmosphere. Hoy hablaremos de los alerones delanteros de 2019, cómo funcionan y cuál es el objetivo de los alerones delanteros. Así que quédate en este vídeo si quieres saberlo todo sobre los alerones de 2019. Antes de empezar tienes que tener en cuenta que para 2019 el alerón delantero ha sufrido una gran modificación. Se ha ensanchado y también se ha prohibido los aletines y los pequeños deflectores que se le ponía al alerón delantero. ¿Para qué? Pues para simplificar el flujo de aire y intentar que el coche de detrás pueda seguir al de delante con más facilidad, ¿vale? Así que nada, esto es importante que lo tengáis en cuenta porque los equipos han hecho los alerones delanteros basándose en esta normativa. El año pasado eran diferentes y la idea del alerón delantero era diferente, pero este año ha cambiado. Y una vez haya otro cambio de normativa que afecta al alerón delantero, muy posiblemente el concepto también cambiará, así que esto varía según la normativa. Básicamente, los alerones delanteros tienen dos funciones. La primera es crear carga aerodinámica, ¿vale? Pero también esta no es 100% la principal, porque también intentan redirigir el flujo de aire, y esto es lo que realmente intentan potenciar los equipos, que redirijan de manera efectiva los flujos del aire para que se muevan a través del coche y vayan donde tienen que ir para que más atrás se cree carga aerodinámica. Entonces, para 2019, al simplificar los alerones delanteros, es más complicado redirigir el aire porque, por ejemplo, el año pasado podías poner un aletín curvado hacia afuera que, por ejemplo, sacase el aire alrededor del neumático. Este año no puedes porque la normativa te lo prohíbe. Entonces, es más difícil redirigir los flujos de aire. Y este año lo que han habido han sido tres conceptos diferentes de alerón delantero. El primero, que es el más convencional, que es el que usa Mercedes y es el más parecido al año pasado. Básicamente son los 5 alerones que permite el reglamento y poco más. Caen en cascada, ¿vale? En puntas, o sea, es decir, esto significa que todos más o menos acaban en la misma zona. ¿Para qué? Para que se genere el vórtice I250, que es uno de los elementos principales del alerón delantero, ¿vale? Si no sabéis lo que es, tengo un vídeo dedicado exclusivamente a este vórtice. Luego está un concepto intermedio, ¿vale? Que básicamente es como el del año pasado, pero que hacia los lados cae un poco. Tiene una cierta curvatura hacia abajo. Y luego está el otro extremo, que es el de, por ejemplo, Alfa Romeo o Ferrari, en el que tienen una parte convencional y luego la parte que está más hacia afuera del coche, más exterior, es la que cae prácticamente, y en el caso de Alfa Romeo es que no existe esa parte, o sea, lo han eliminado. ¿Por qué hacen esto? Pues porque como redirigir el flujo de aire es más complicado este año, ¿qué intentan? Intentan eliminar toda esa parte de alerón que está en la zona exterior del coche, para que así el aire tenga una vía, como un túnel, una vía fácil para que pueda bordear el neumático. ¿Por qué? Porque el end plate está curvado hacia afuera, ¿vale? Un poco. Entonces, ¿qué pasa? El aire, como cualquier fluido, como pasa con el agua, tiende a quedarse adherido a la superficie, ¿vale? Si la curvatura no es demasiado bestia. Entonces, el aire se pega al end plate y digamos que se redirige hacia afuera. Si tú pones ahí un alerón, ¿vale? Que es lo que tiene Mercedes, por ejemplo, estás obstaculizando al aire a que haga este recorrido, porque tiene un objeto ahí que en vez de redirigirlo hacia afuera, lo que hará será pasar por el alerón y redirigirlo hacia arriba, como hace cualquier alerón, ¿vale? Entonces, a raíz de aquí, Mercedes se ha dado cuenta de que quizás su concepto inicial no era el más óptimo, y lo que han hecho en China ha sido modificar el alerón delantero cortando un poco el end plate, es decir, acortándolo un poco. ¿Y qué ha pasado? Pues que la FIA
no le ha gustado eso porque digamos que quedaba el alerón al descubierto y eso podía rajar un neumático o tener problemas de seguridad. Entonces el alerón este fue declarado ilegal. ¿Qué hicieron para el domingo? Pues lo que hicieron fue modificar un poco la punta que quedaba fuera del alerón y también ponerle un pequeño objeto al end plate para que fuese legal y que la FIA estuviese contenta, ¿vale? ¿Qué han conseguido con esto? Pues al recortar el end plate, lo que han conseguido es crear algo parecido a lo que hace Ferrari. Es decir, intentan utilizar el end plate para redirigir el flujo de aire alrededor del neumático. ¿Y por qué no cambian el alerón delantero entero y lo hacen como Ferrari? Pues porque no es tan sencillo. El coche de Mercedes ya está diseñado para funcionar con ese alerón delantero. Y es un cambio muy grande porque los flujos se van a comportar de manera totalmente diferente. Entonces no es algo que puedan cambiar de una carrera para otra, sino que tienen que estudiar bien y modificar su coche si quieren adoptar el concepto que tiene Ferrari. Entonces, pues lo que ha hecho Mercedes ha sido una pequeña solución que no cambia mucho el balance del coche y pues intenta hacer el mismo efecto que haría el alerón de Ferrari, sin ser propiamente el alerón de Ferrari, porque Mercedes no puede poner ese alerón directamente porque entonces perdería muchísimo rendimiento, ya que los flujos se comportarían de manera totalmente diferente y el coche no estaría optimizado para ese alerón delantero. Entonces es un pequeño cambio para intentar ganar un poco de velocidad. También tienes que tener en cuenta que este año, por normativa, únicamente se pueden utilizar 5 planos en el alerón delantero. También debes saber que los 5 planos intentan acabar más o menos en el mismo punto, y esto es debido a que se quiere generar el vórtice I250 lo más potente posible, porque es un vórtice muy importante para un Fórmula 1. Además, otro problema al que se enfrentan los equipos ante el cambio de normativa de este año es que el alerón trasero ha ganado ha sido agrandado y su efecto ha sido potenciado. ¿En qué se traduce esto? Se traduce en que la parte trasera del coche ahora es capaz de generar mucha más carga aerodinámica que el año pasado. En cambio, en la zona delantera, el alerón delantero es únicamente capaz de crear un poco más de carga aerodinámica que el año pasado. ¿Esto qué genera? Pues genera que el coche esté desequilibrado. ¿Por qué? Porque hay más carga aerodinámica en la zona trasera que en la delantera. ¿Y qué pasa cuando hay más carga aerodinámica atrás que adelante? Pues que el coche en los neumáticos delanteros no tiene suficiente adherencia y tiende a subvirar. Es decir, el coche es perezoso a la hora de entrar en la curva y no es tan reactivo, no está bien balanceado. En cambio, si tú tienes más carga aerodinámica delante que atrás, ¿qué pasará? Que el coche tenderá a sobrevirar, que es, digamos, perder la parte de atrás y poder llegar a hacer un trompo, porque los neumáticos de atrás no tienen adherencia. Entonces, este año, ¿qué pasa? Que la zona de atrás tiene mucha más carga aerodinámica que la parte delantera. Y esto es algo a tener en cuenta a la hora de hacer la puesta a punto del coche. Y es algo que supone un reto, porque los equipos tienen que encontrar ese balance entre la zona delantera y la trasera, porque si no, el coche no se comportará bien equilibrado y el piloto notará que no tiene suficiente carga aerodinámica delante. Entonces, este año los equipos lo que están intentando es crear la máxima carga aerodinámica posible delante. ¿Qué pasa? Que Ferrari, por ejemplo, con su concepto, pues puede estar sufriendo a la hora de crear carga aerodinámica delante. ¿Por qué? Pues porque básicamente les falta prácticamente la mitad del alerón delantero, porque este cae. Entonces no se está exprimiendo al máximo toda la carga aerodinámica que puede generar el alerón delantero. En cambio, Mercedes, por ejemplo,
ellos, al tener el alerón delantero convencional y que se junta con el end plate, pues pueden generar la máxima carga aerodinámica posible. Y es por esto por lo que Ferrari quizás está sufriendo estas primeras carreras, porque no son capaces de encontrar el setup correcto para su coche, porque la parte delantera del coche no tiene la suficiente carga aerodinámica para poder tener el coche balanceado respecto a la parte trasera. Y de nuevo, esto no es algo que Ferrari pueda, por ejemplo, poner en el alerón de Mercedes, porque su coche ya está diseñado para funcionar con este alerón. Entonces tienen que encontrar una solución, si este es el problema, y intentar generar más carga aerodinámica en la zona delantera. Para que te acabe de quedar claro este concepto, tienes que saber que en un coche está el centro de gravedad, que también se le puede llamar centro de masas, y el centro de aerodinámica. El centro de gravedad básicamente es el punto en el que el coche está en equilibrio, y como todos sabemos tiene que estar lo más bajo posible para maximizar la velocidad de un Fórmula 1 y de cualquier coche, y evitar así que vuelque. Y el centro de aerodinámica básicamente es la misma idea. Es el centro en el cual hay un balance respecto a la zona delantera y la trasera. Y esto es algo que los ingenieros tienen en cuenta y es algo muy importante en el coche. Y es algo que ha cambiado respecto al año pasado, porque como hemos comentado, si hay más carga aerodinámica atrás que adelante, el centro de aerodinámica estará demasiado hacia atrás. Y esto provoca que la parte delantera no tenga suficiente adherencia y no pueda tomar las curvas a la velocidad correcta, y el coche pierda rendimiento. Esto es algo muy importante y también es algo que los ingenieros tienen en cuenta, porque no es simplemente crear toda la carga aerodinámica que puedas, sino que también tienes que tener en cuenta la cantidad de resistencia aerodinámica que genera y también cuánta carga aerodinámica hay en cada parte del coche, para que el coche esté lo máximo balanceado posible y esté neutro y sea fácil de conducir y lo más rápido posible en circuito. Pues esto ha sido todo respecto a los alerones delanteros. Si sabéis algo, dejadlo en los comentarios. Si me he dejado algo también, dejadlo en los comentarios. Y si tenéis una sugerencia, no dudéis en dejarla, porque puede ser que el siguiente vídeo que haga sea respecto a vuestra sugerencia. Así que si os ha gustado el vídeo, dejad un like, suscribíos y activad la campanita, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.